Miguel Martín Ramos, presidente de la Red de Cooperación, don Quintín Correa como director de la Red de Cooperación de Carlos V y finalmente Esperanza Martín como representante del Centro de Interpretación. Vamos a hacer una presentación breve por una parte de la implicación o la vinculación, en este caso, del Centro de Interpretación del Paludismo dentro de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V y concretamente dentro del Club de Producto Turístico de Carlos V. El Club de Producto Turístico es un club de excelencia hostelera, artesanal y agroalimentaria destinado principalmente a dar visibilidad a todos los productos turísticos diseminados a lo largo de todos los territorios que forman parte de este itinerario cultural europeo. Pretende además incorporar e integrar dentro de la asociación de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V a todo lo que es el tejido productivo, artesanal, hotelero, agroalimentario de todas las ciudades y regiones, como digo, que forman parte de este itinerario cultural. Actualmente tenemos definidos 6 labels de calidad. Por una parte están los hospedajes imperiales, fogones imperiales, artesanías imperiales, productos agroalimentarios y establecimientos colaboradores. Y se ha creado recientemente un nuevo label que es el de museos y centros de interpretación, que son aquellos museos y centros de interpretación que están vinculados de alguna manera con la figura de Carlos V, bien porque estén dedicados íntegramente a la figura de Carlos V o al paso por los distintos territorios, o bien porque de alguna manera indirectamente también tengan esa vinculación. Actualmente se ha concedido este distintivo de Museo y Centro de Interpretación adscrito al Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, al Centro de Interpretación del Último Desembarco en Laredo. Se ha concedido también dicho distintivo al Museo de Mojados, en la provincia de Valladolid. Se ha concedido también este distintivo al Centro de Interpretación de la Casa de los Evia en Villaviciosa, con motivo, en este caso, del primer desembarco de Carlos V. Y últimamente se distinguió también al Museo de Mühlberg en Alemania, conmemorativo de la batalla de Mühlberg en 1547, dedicado este museo, por lo tanto, a esta batalla y también a la figura de Lutero. Actualmente en el proyecto tenemos pues una inmensa cantidad de posibles miembros que se puedan incorporar desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista de restaurantes y de restauración tenemos ahora mismo 9 restaurantes, 15 alojamientos hosteleros, 2 empresas agroalimentarias, un establecimiento colaborador y estos 4 museos o centros de interpretación que he mencionado anteriormente. Gracias también a la excelentísima también Diputación de Cáceres, dentro de su programa Diputación Desarrolla, hemos conseguido que actualmente estén en periodo de adhesión prácticamente más de 50 establecimientos nuevos turísticos dentro de este club de producto. Y sobre todo quisiera destacar que este nuevo label también de museos y centros de interpretación próximamente, concretamente el 16 de mayo de 2020, se concederá por parte de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V al Centro de Interpretación Centro de Interpretación del Paludismo. Se concederá, por lo tanto, este distintivo por parte de la Red de Cooperación y en esta fecha que he mencionado anteriormente, del 16 de mayo del 2020. Principalmente porque la Red de Cooperación entiende que es un centro que tiene una suma importancia dentro de las distintas rutas del Emperador Carlos V. Es un centro de interpretación que además refleja perfectamente cuáles son, digamos, las distintas fases de erradicación del paludismo y sobre todo su vinculación con Carlos V viene dado al tener una sala dedicada a él y a tener una sala explicando precisamente la muerte o fallecimiento del emperador Carlos V con motivo de la malaria del paludismo. Por nuestra parte es un orgullo poder tener al Centro de Interpretación del Paludismo como socio de esta red, porque además vincula, si bien Carlos V no pasó nunca por allí, sí que es verdad que el tema que tratan pues, está muy relacionado con el emperador, porque pues, fue muy recientemente además cuando se descubrió que Carlos V había muerto de paludismo, ¿no? El gran emperador europeo fue un mosquito el que le mató finalmente. Y bueno, pues en aquella época Extremadura era una zona endémica de paludismo, de malaria. Creo que por todo ello, pues para nosotros es un orgullo que participen en nuestra red. Yo les animo a seguir en esa línea porque además a nosotros nos dan un valor añadido, ¿no? Y es el que
Hay otros municipios, hay otros proyectos que pueden formar parte de una red europea, como es en este caso las rutas de Carlos V, con las que no necesariamente el emperador ha pasado, pero con el que sí tiene una vinculación muy estrecha y muy fuerte. Ellos son una prueba de ello. Os quiero agradecer el trabajo que estáis haciendo, os quiero agradecer la energía con la que habéis arrancado este proyecto, porque la verdad es algo digno de mención y que creo que hay que reconocer. Era donde se trataba a los enfermos de paludismo. Hemos recreado, de hecho, una de sus salas que recrea el antiguo dispensario antipalúdico, donde mostramos los diferentes métodos de erradicación y de control de la enfermedad. Después el visitante, después de esta sala, pasaríamos a la sala de Carlos V, en la que contamos evidentemente aspectos de su vida, curiosidades también de su muerte, como hemos visto que recientemente se descubrió que murió de paludismo, concretamente en el 2005. Y bueno, como os comentaba, podemos aprender de esto que esta enfermedad no entiende de clases sociales. Después, el visitante pasaría a visitar la sala del paludismo en la actualidad, de la malaria, en la que ponemos, sobre todo, pretendemos concienciar sobre la labor que se realiza actualmente para erradicar esta enfermedad a nivel mundial y de toda la labor que realizan las instituciones. Actividades en la que, en definitiva, como veis, disponemos de herramientas para el entretenimiento, además de lo que es la visita guiada, enfocadas tanto a un turismo familiar como especializado. Además, hemos preparado una agenda de eventos para el 2020 cargada de eventos interesantes para todos los públicos, para dotar de más contenido al centro y de los cuales os iremos informando en nuestra red. El visitante puede tomarse un respiro después de todo lo aprendido en el centro, además de practicar otras actividades también lúdicas, y todo ello, como no, a los pies de la Sierra de Jerez.